reitero lo que decía, así queda grabado. Relacionado a lo que aportaba muy bien Gabriela, el texto habla de los ideales de la posmodernidad. Es decir, que serían los ideales que se despliegan, que circulan en la sociedad actual, ¿no? Posmodernidad es un concepto, no sé si alguna vez lo escucharon ese concepto, dice posmodernidad. El concepto de post significa algo que viene después, ¿no? Es decir, que en un primer análisis podríamos decir que la época en que estamos viviendo es una época que aparece como diferente a lo que se denominó la modernidad. La modernidad que empezó allá con nuestro autor Descartes, recuerdan cuando empezamos la materia, ahí empieza la época moderna y aparece esta posmodernidad aproximadamente, algunos ponen como hecho histórico, el momento en que el hombre llega a la Luna, que sería el año 1969, es decir que a partir de la década del 70 se empieza a pensar que empezó una era nueva y uno dice, bueno, ¿por qué ese hecho histórico de la llegada del hombre a la Luna? Porque una de las características propias de la posmodernidad es la tecnología, ¿no? Como algo que empezó a crecer y bueno, hoy la tenemos en todos lados. Entonces, y se denomina así porque hay algunos dicen una ruptura con la modernidad, otros dicen que es la etapa final de la modernidad, pero lo cierto es que empiezan a circular otros tipos de ideales. Y por eso se llama el texto, se llama Los ideales de la posmodernidad. Y lo que intentan analizar las autoras es qué efecto tienen en nuestra subjetividad, en nuestro modo de ser sujeto, estos ideales. Por eso esto que decía Gabriela, no son ideales individuales del sujeto, sino son los ideales que circulan en la sociedad actual. Para todos circulan. Después, indudablemente, tienen un efecto diferente porque todos somos singulares, ¿no? Y Gabriela dijo otra cosa importante, dijo algo así, es de lo que veníamos hablando, dijo Gabriela, ¿no? Y ¿por qué les parece el texto anterior del cual veníamos hablando era este que decíamos del malestar en la cultura? ¿Recuerdan cuál era el tema principal de ese texto que escribe Freud en el año 1930? ¿Alguno lo recuerda por ahí? O en sus apuntes, no sé si están con los apuntes allí, porque no los veo. ¿Alguno recuerda? Buen día, profe, disculpe la demora. Buen día, José. ¿Sería lo que el hombre busca para estar satisfecho? Sí. Esos malestares que tiene por no satisfacer lo que tiene y buscas otras opciones como la imaginación o algún ideal como para satisfacer ese momento. Indudablemente que tiene que ver con esta cuestión de la búsqueda de satisfacción. Pero ¿por qué Freud habla de que el malestar, esto lo reitero porque después vamos a tomar el texto que viene de la próxima clase, que es un texto sobre una crítica sobre el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, también reitera de nuevo esta cuestión del malestar, ¿no? Entonces les hago esta pregunta que pueden anotarla bien ahí porque puede ser una pregunta de parcial. El malestar, según Freud, ¿no? Lo que un poco atraviesa todo ese texto. ¿Puede el ser humano vivir sin ese malestar? ¿O el malestar, según Freud, en los seres humanos, es algo estructural, es algo que nos constituye? ¿Qué les parece? ¿Puede repetir la pregunta? Si el malestar... La reitero, no sé si repetirla porque vieron que repetir sería tal cual, la puedo reiterar.
Entonces la pregunta es, según Freud, ese malestar del cual él habla en el texto, ¿no? ¿Es un malestar pasajero y que en algún momento puede desaparecer? ¿O es un malestar estructural, es decir, constitutivo, Yo tengo permanente? anotado como que es una tensión constante. Bien, muy bien, Gabriela. Ahí muy bien que estás recuperando los apuntes. Es una tensión constante. ¿Se acuerdan que el tema principal de ese libro, del malestar en la cultura, decía, tal cual como lo decía Freud, ¿no? Hay un irreductible antagonismo entre las exigencias pulsionales y aquellos ideales, o aquellas restricciones que impuesta por la cultura, ¿no? En eso que decía Gabriela, una tensión constante entre nuestros deseos, esos deseos que vienen de las pulsiones, y aquellas exigencias que la cultura nos impone. Entonces, eso dice, es irreductible, dice Freud, ¿no? Si queremos ingresar a la cultura, tenemos que hacer ciertas renuncias. No hay posibilidad de ingresar a la cultura sin renuncia en relación a las cuestiones pulsionales, ¿no? ¿Recuerdan eso que reiteramos varias veces en las últimas clases? Entonces, Sí, profe, yo me acordé lo del ejemplo que, por ejemplo, que cuando vos ibas a preescolar, me parece que si no sí, compartías te quedabas sin eso. exacto. O si ustedes quieren pensarlo en la actualidad, para ponerlo también, está muy bien, Agustín, que recuperaste ese ejemplo, pero eso es constante, ¿no? Pero si ustedes quieren pensarlo en la actualidad, eh, hay algo del orden de la cultura que tiene que ver, por ejemplo, con esto que está, bueno, ¿se acuerdan que la cultura, Freud le decía que eran todas aquellas producciones institucionales instituciones que el hombre había creado para alejarnos de la vida animal, ¿no? Que de alguna forma nos protege. Un ejemplo que tengo anotado es, por ejemplo, cuando vamos a rendir un parcial, Claro, la satisfacción y después la satisfacción de haber aprobado, de esperar la nota y haberlo aprobado. En eso. claro, pero el malestar ahí ¿dónde estaría? En que, bueno, hay una exigencia de que el parcial lo tienen que hacer, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿desearían aprobar la materia sin parciales y sin finales? ¿Les gustaría eso? No se sentiría bien porque no hay un esfuerzo. ¿Cómo? Pero piénsenlo no desde el del deber ser. Piénsenlo si uno dice, bueno, me dieron la opción de aprobar la materia sin tener que Yo decir, sí, profe. A mí me bien, encantaría. exacto, a todos, porque cuando llego a la facultad también, Y sí, diríamos, supóngase que nos dijeran, bueno, la condición es que estés en clase, que participe, pero no tenés que pasar por el parcial ni por el final. Si lo pensamos como deseo, sin a lo mejor lo que dice Manuel, que después lo podemos reflexionar y bueno, el aprendizaje supone, etcétera, pero eso es una reflexión que hacemos, ¿no? Entonces, diríamos, bueno, si nos dan la opción, capaz que la agarramos, ¿no? Pero indudablemente que una cosa es lo que nos gustaría a ustedes como alumnos y lo que se impone, porque es una cuestión del deber, ¿no? Se impone para poder aprobar la materia, que indudablemente se impone porque, como decía Manuel, bueno, a veces cuando hay algo de ese orden de la obligación, nos sentamos a estudiar. Como que renunciamos a algo de nuestros placeres, de nuestros deseos, y después, bueno, recuperamos de nuevo, como creo que dijo Gabriela, porque si aprobamos nos vamos a sentir bien, ¿no? Porque Claro, recuperamos. profe, Y pero ese sentirnos bien, ese bienestar de haber aprobado la materia o aprobado el parcial, supuso primero cierto malestar.
no fue sin el malestar de sentarse a estudiar, de dedicarle un tiempo, etc. Sí, Manuel. No, el tema es que cómo nos vamos a recibir si realmente no aprendimos nada, cómo vamos a ejercer. Ese Claro, es sí, otro sí, tema sí. más. Por eso digo que si nosotros Pero sí, también está esa satisfacción post sufrimiento. claro, sí, que yo no le O más pondría, sufrimiento si te va mal. claro, yo no le pondría a lo mejor, bueno, sí, para algunos a lo mejor es un sufrimiento, malestar, porque el aprendizaje no aprendemos sin malestar, porque supone todas estas instancias, ¿no? Esto de, cuando alguien dijo, bueno, nos pusimos vago y no leímos. Va, no sé si habló por todos, ¿no? O al menos la persona que dijo, sería el nombre propio, ¿no? Porque uno nunca habla por todos. Y bueno, esa vagancia por ahí tiene que ver con un poco con la cuestión de las pulsiones, ¿no? Y uno dice, bueno, me dejo estar. Después, por supuesto que esto puede traer ciertos malestares, ¿no? Porque, bueno, no me enfrenté al texto, no leí lo que tenía que leer. Pero bueno, en definitiva, este malestar para Freud es constante, ¿no? Podríamos decir, no hay momentos en la vida en que el malestar desaparezca. Puede ser que haya momentos más transitorios, como decía el texto, en el cual nosotros buscamos ciertas satisfacciones que aplaquen de alguna forma ese malestar, ¿no? Esto que decían las diversiones o esa búsqueda de la felicidad, etc. Claro, o sea, por diferentes temas, pero quizás todos los días pasamos ese malestar. Por Exacto. eso es constante. Siempre hay algún resto, podríamos decir, ¿no? Claro. A veces a lo mejor es mayor, menor, pero no desaparece. Pero no desaparece ¿por qué? Porque, y esto es importante lo que decía Freud, no desaparece porque nosotros nunca vamos a encontrar algo que nos satisfaga en forma absoluta. Aun cuando encontramos pequeñas situaciones, pequeñas o un poquito más grandes, mayores, que nos producen esa sensación de felicidad, de bienestar, de placer, las encontramos, pero eso no hace que desaparezca eso constitutivo de que siempre algo nos falta, ¿no? Porque estructuralmente siempre algo nos falta. Por eso Rafa, ¿puedo poner un ejemplo, una cosita pequeña? De que, bueno, perdón, pero mi hermana estaba saliendo con un chico que no tenía ningún vicio, que no tomaba café, que no fumaba, que no tomaba nada. Y una amiga le dijo, ¿cómo enfrenta esta vida? Si no tiene con qué descargarse. Y está mal, o sea, está mal, obviamente, pero sí, en algún punto todos tenemos algo que nos hace sentir bien al final del día. Sí, pero no necesariamente tiene que ir por el lado de los vicios, a lo mejor No, obviamente, no un vicio, pero por ejemplo, qué sé yo, pasar tiempo con nuestras mascotas, con nuestra familia sí, también, por ejemplo. podemos decir, cada uno se las arregla en buscar algo que satisfaga este deseo y que son diferentes, ¿no? Son cosas muy diferentes. Siempre coincidimos en algunas cosas, ¿no? Porque habrá mucha gente que a lo mejor esto que vos decís, quizás pasar el tiempo con su mascota le da esa sensación de más placentera y habrá otros que lo buscan por otros lugares, ¿no? Por eso, a lo mejor alguien no fuma o no bebe alcohol, lo que sea, pero bueno, a lo mejor le satisface eso. Quizás la satisfacción está en este, no beber o no fumar y para algunos es una satisfacción, así como para otros no. Podría estar la satisfacción en la misma renuncia de eso. Quizás en esa persona lo ideal de su vida cotidiana es eso. Claro, exacto. Y eso le produce satisfacción, ¿no? Por eso es que nunca, Claro. nosotros no podemos decir, bueno, a quién que la satisfacción tiene un solo camino, se podría decir, ¿no? No, a lo mejor también puede ser la satisfacción de, no sé, ver alguna serie o de pensar que está haciendo las cosas mejor que otro por justamente no tener vicios. Sí, yo no lo pondría, bueno, cada elección es particular, ¿no? Alguno puede ser
que les satisfaga esto, diferenciarse de los otros, y otros no, a lo mejor otro su objetivo es ese y no tiene que ver con diferenciarse de los otros, ¿no? Pero bueno, cada historia es particular. Cristina, que levantabas la mano, no sé si sin querer o querías aportar algo. Fue sin querer, profe. Ah, no hay problema, no hay problema. Yo porque estaba hace un tiempito y te estaba relegando ahí. Bien, entonces, como para entrar, porque esto nos conecta también con el tema de hoy, ¿no? Como decía Gabriela. ¿Recuerdan entonces un poco la dinámica esto del malestar, etcétera? ¿Les queda allí? De nuevo como para retomar. Entonces, Sí, profe. ¿qué es lo que plantea entonces el texto? Como les decía, fíjense que un poco decía, reitero de nuevo lo que decía Freud, ¿no? Ese antagonismo, esa tensión constante entre nuestros deseos, es decir, las exigencias pulsionales, y aquellas restricciones que impulsa la cultura. Podríamos decir que la cultura entonces también, por un lado se podría decir restringe determinadas conductas, porque aparecen normativas, pero también la cultura nos impone, no nos propone, nos impone determinados ideales que nosotros tenemos que alcanzar, ¿no? Como si fuese, vieron que los ideales serían algo así como si fuese el horizonte hacia el cual uno tiene que tender. Y en toda la cultura, ¿no? En la nuestra hay estos, en otras culturas, en otro momento de la humanidad hubo otras, ¿no? Y esperen que le voy a compartir pantalla ahora para ayudarnos. Natalia, ¿querías decir algo? Sí, profe, los ideales serían como, qué sé yo, cuando sos joven que le decís a tu papá, pero aquel hace tal cosa y a mí no me dejan, yo no puedo, como que todos tenemos que hacer, como tenemos todo casi la misma edad, todos tenemos que hacer lo mismo. Bueno, podríamos decir que muchas veces hay ideales que son propios de la etapa de la vida que estamos transitando. Quizás hay ideales que son propios para los adolescentes, ¿no? Pero los ideales son, si quieren, esas metas, ¿no? Esos objetivos que la cultura nos impone y que lo impone como un deber ser, ¿no? Debemos llegar a eso. Y son los que circulan en nuestra sociedad. Ahora vamos a ver cuáles son los que están en la sociedad actual, ¿no? Pero eso sería un ideal, ¿no? Aquello a lo cual se tiende, como si fuese un objetivo, ¿no? Entonces, no sé si fui clara por ahí en lo que preguntaba Natalia. Sí, Profe, sí, Sí, escucho, ¿eh? sí, profe. profe, entonces que un ideal sería ponerle que en la sociedad decimos que después de terminar el secundario uno tiene que tener una profesión, eso sería como un ideal. Sí, también, es decir que circulan varios, circula una determinada cantidad de ideales, ¿no? Acá lo que hace la autora es un poco sintetizar algunos de ellos, que pueden ser lo que más podemos advertir si nos ponemos a pensar, ¿no? Qué es lo que a lo mejor se difunde, sobre todo uno de los modos de difundir los ideales son los medios de comunicación social, o diríamos las redes sociales, ¿no? Donde aparecen circulando estos ideales, que son generalmente hegemónicos, es decir, porque se nos propone como únicos modos de poder pensar la felicidad, ¿no? Esto que decía Freud que estamos buscando siempre.
Bien, una de las primeras cosas, ¿se entendió entonces la idea de ideales, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, una de las cosas que aparece como una pequeña introducción para ver cuáles son esos ideales, y después charlamos a ver si ustedes coinciden con las autoras, lo que ella dice es que nosotros podemos tomar dos posiciones en relación a estos mandatos sociales, es decir, en relación a estos ideales de nuestra cultura. La primera posición, que es ahí ustedes tienen ahí en la diapositiva, ¿están viendo las diapositivas? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Entonces, la primera posición dice, yo le leo cómo está hasta acá y después lo aclaramos un poquito. Dice, pueden ser incorporados, es decir, el sujeto puede incorporar esos ideales de modo que ejerzan un poder alienante. Acá uno podría decir qué significa si son incorporados. Fíjense que cuando uno incorpora algo es algo así como lo interioriza. Pero lo interioriza en forma más inconsciente y no ejerce sobre ellos la reflexión, ¿no? Los va incorporando, los va interiorizando, lo va haciendo suyo. Y ese modo, dicen las autoras, ejercen sobre el sujeto un poder alienante. Y uno podría decir, ¿qué significa el poder alienante? La palabra alienante, ¿les suena? ¿La han escuchado alguna vez? Profe, ¿Sí? para mí, alinear, ¿cómo es la palabra? No me sale. Alienante, ahí la tienen puesta en la diapositiva, alienante. Es como que no alinean al mismo pensamiento a todas las personas, o a casi todas las mismas personas. Ajá, Alinean. bien. Claro, lo habíamos hablado con usted, Y profe. sigue una idea sobre lo que está impuesto. Perdón, no escuché, escuché sobre lo que es impuesto, pero no escuché lo anterior. Que sigue una idea sobre lo que ya está impuesto. Sí, en realidad, claro, es decir, que se sigue, si querés, lo que está impuesto, sin hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Porque la palabra alienante viene de alien, que significa otro distinto a mí. Entonces, cuando un sujeto está alienado, significa que está en otro. En este caso, está incorporando los ideales que proponen otros, pero ignorando, se podría decir, que lo está haciendo, ¿no? Porque los ha incorporado de tal manera que piensa que son sus propios ideales. Pero en realidad, como no está ejerciendo esa capacidad de reflexión, está siguiendo, podríamos decir, una ideología. Es decir, que esa posición alienante supone una sujeción, un sujeto que está sujetado y marcado, podríamos decir, ignorando la idea, el ideal y al ídolo. Profe, Sí, es como cuando le decimos a alguien, te lavaron la cabeza, claro, exacto. porque tiene los pensamientos de alguien más. Muy bien, O sea, exacto. Exactamente, que está buena la frase porque sería lo que nosotros a veces decimos, le lavaron la cabeza. Sí, generalmente esto lo podemos observar en esta buena expresión que vos decías, le lavaron la cabeza, cuando alguien está fanatizado por algo,
Vieron que está tan fanatizado que no puede pensar por fuera. Por sí mismo. Claro, no puede, es decir, exactamente, esa persona cree que está pensando por sí mismo, pero en realidad está pensando con el pensamiento de otro. Pero a su vez no puede encontrarse con la diferencia del pensamiento de otro. Por eso yo les decía que esto hace las veces de una ideología, en cuanto que una ideología sería un discurso que se nos presenta como absoluto. Y esa ideología que se presenta como absoluta promueve un ejercicio de creencia, no de razonamiento, sino de creencia. Así que esto de decir lo acepto desde el orden de la fe. No estoy hablando de la fe religiosa, ¿no? Sino de la fe como aquello que no nos permite poder hacer ese ejercicio, como les decía anteriormente, de reflexión, ¿no? Y a su vez, este discurso ideológico, como es una creencia que se impone o se impone para que se lo crea, oculta también cómo se produce. Es decir, oculta de dónde proviene esa ideología. Porque como se cree, uno no dice, bueno, a ver, ¿de dónde proviene? ¿Qué me está queriendo imponer? ¿Qué me está queriendo decir? ¿No? Todo ese ejercicio de reflexión que nosotros podemos hacer para alguien que está en esta primera posición, es decir, que está alienado, no puede hacerlo. Sí, escucho. Profe, a mí se me disparaba el otro día, precisamente estaba pensando en esto, porque se me ocurrió en un momento decir, ¿por qué yo no puedo decirle a una persona, te amo? ¿Mm? Y se lo planteé así en una conversación, se lo planteé a unas nenas de 14, 15 años, entendiendo que estábamos en una conversación y estábamos hablando y no, era un contexto, ¿no? Le digo, ¿vos qué pensarías si yo te digo te amo? Y que es un pedófilo, me dice. Claro, le digo, porque nosotros la palabra te amo lo encerramos solamente para la pareja o hasta algo sexual. Digo, pero, ¿por qué yo no podía amarte? Digo, porque la estructura que no inculcaron, no enseñaron, y es así solamente que el amar es algo sexual y con una pareja. Claro. Es como que estamos alineados a que eso es para él, esta situación, nada más. A mí se me disparaba esa comunicación. Sí, eso que vos muy bien decís tiene que ver con que muchas veces una palabra, que sería amar, ¿no? Sería la palabra. Nosotros en psicología, desde el psicoanálisis decimos una palabra o un concepto es un significante, que puede tener muchos significados. Ninguna palabra tiene un solo significado. Los profes de lengua siempre dicen son polisémicas, es decir, poli sería mucho y sémica muchos sentidos, ¿no? Entonces, muchas veces las palabras, tomando lo que vos decías, se imponen desde un solo significado y entonces circulan de esa manera. Porque uno también podría decir, nosotros podríamos amar a nuestros padres también, ¿no? Podemos amar a nuestros padres con esta connotación diferente de lo que a lo mejor el concepto amar tiene como si fuese un término unívoco. Término unívoco, fíjese que uni significa un solo sentido, ¿no? Entonces los que se va imponiendo en el discurso por allí. Y así podríamos pensar en, ahora vamos, cuando veamos los ideales se van a dar cuenta cómo también van apareciendo, ¿no? Entonces, chicos, sí, igualmente uno lo puede decir de maneras diferentes esa palabra. Exacto, me parece a mí. Exactamente, uno después puede... O tratar a una persona, por ejemplo, cuando te pide algo, sí, mi amor,
O sea, cariñosamente, no, yo para mí lo veo de esa manera. Sí, No sí. lo uso Lo que pasa es que también ahí va a estar... directamente en lo que es en una pareja. Ciertamente, después por eso acá fíjense que hay, decíamos, dos posiciones, ¿no? Una que sería alienarse, en este caso en el concepto este que ustedes traían, alienarse a la unicidad de un significado. O bien uno puede tomar ese significado pero agregarle otros. Y eso sería que uno no está alienado al único significante que se impone, ¿no? Puede ir agregando otras cosas a eso. Entonces, les decía, Claro. chicos y chicas, que decíamos que la alienación implica este discurso alienante, y este discurso que tiene que ver, alienante tiene que ver con la ideología, y decíamos que toda ideología se presenta como si fuese un saber absoluto. Se enuncia como un saber al que nada le falta, podríamos decir, ¿no? Como si ese saber totalizara todos los saberes. Entonces, por eso también es alienante, porque en realidad uno podría pensar que un conjunto de ideas que sostienen grupos en la sociedad son un modo de saber, pero no son los únicos saberes. ¿No? Supónganse que tomemos la cuestión de la política. Y podríamos decir, bueno, dentro de la política hay distintos modos de pensamiento. No hay un único modo de pensar cómo organizar la sociedad desde el punto de vista político, ¿no? Y entonces tenemos varios partidos políticos. Sabemos que cada uno de esos partidos políticos tiene una mirada sobre la realidad, pero no es absoluta. Ahora, si alguien se piensa que ese partido al cual pertenece tiene todo el saber absoluto, es decir, todo el saber, y que totaliza el modo de pensar la realidad, ahí estamos diciendo que hay un sujeto que está alienado a esa ideología de ese partido. En cambio, si tenemos a alguien que, bueno, está identificado, podríamos decir, con esa ideología política, pero puede dialogar con otras, puede decir, bueno, más allá de que yo miro la realidad desde acá, no pienso que sea el único modo de poder mirar la realidad, y entonces puedo establecer diálogo con otros modos de ver la realidad. Entonces podríamos decir, está identificado con ese conjunto de ideas, pero no está alienado. Y acá vendría esta segunda posición que dicen las autoras, ¿no? Fíjense que la segunda posición, como la tienen acá en la diapositiva, dicen, puede motorizar la circulación deseante y ofrecer una pertenencia e identidad que no obtura el despliegue de la singularidad y el pensamiento propio. Así que si hay una posición ante los ideales que no se considera que ese ideal sea absoluto, totalizador, uno se puede identificar con el ideal. Y puede, como les decía, bueno, me puedo identificar con tal ideal de partido político, me puedo reconocer que pertenezco a ese partido político, pero eso no implica que no pueda desplegar mi propio pensamiento. Por eso dice, no obtura el despliegue de la singularidad. Es decir, que dentro de ese ideal en el cual yo me identifico, puedo seguir pensando desde mis propias reflexiones. Y puedo también discutir y puedo a lo mejor tener otros puntos de vista dentro de ese ideal al cual yo me identifico. Entonces puedo también
advertir las diferencias dentro de los mismos, supóngase, sigo con el ejemplo, dentro del mismo partido político, aún ahí puede haber diferencias, pero también puedo darme cuenta de que hay diferencias y por eso existen otros partidos políticos. Entonces, si ustedes ven estas dos posiciones, indudablemente la mejor de las posiciones es la segunda, ¿no? Es decir, porque todos, no podemos decir que haya persona que no tenga ciertas identificaciones con ciertos ideales. La cuestión es cuál es la posición que tienes ante esos ideales. Chicos, ¿se ve la diferencia? Díganme ustedes, a ver. ¿Pueden captar la diferencia entre una posición y la otra? Profe, sería como en la segunda, como que uno como que exige que ese ideal sea aceptado. A ver, ¿cómo sería? Explicarlo un poquito mejor porque no te alcanzo a entender lo que... Porque, por ejemplo, acá en el texto dice hasta llegar a parecer como si formase parte de una supuesta naturaleza humana. Los ideales devinientes, entonces, en absoluto incuestionables. Claro, pero eso sería la primera posición. Ah. No la segunda. Ok. En la primera posición se acepta la idea como viene y en la segunda también se acepta, pero se puede tener otro punto de vista de esto que está en la sociedad, ¿no? Sí, es decir, en la primera posición uno deja de poder hacer una reflexión sobre sí mismo, sobre su posición y es como que está en la posición del otro, sería, ¿no? Por eso es alienante. Y piensa que ese ideal, es decir, que ese ideal que está dentro de un discurso ideológico, condensa todo el saber. ¿No? Suponga esto que yo les decía, si lo miramos desde el punto de vista político, podríamos decir, el partido X al cual se pertenece condensa todo el modo de pensar la sociedad. Y generalmente está alienado a algún líder, ¿no? Cuando hay estas cuestiones, a veces está alienado a algún líder. ¿No? Decir, bueno, y si ese líder dice algo, es la palabra absoluta. El segundo, estamos identificados, porque digo estamos porque todos, no hay ninguna persona que no esté identificado a algún ideal, ya sea de orden, puede ser de orden político, social, religioso, deportivo, ¿no? Supónganse, bueno, uno puede tener cierta simpatía con algún equipo de fútbol. Si estamos en la primera posición, la persona piensa que ese equipo de fútbol es el mejor, el único, y por lo tanto cualquiera que venga a poner alguna cuestión, bueno, se ejerce a lo mejor algún acto de violencia, lo que sea. En la segunda es, bueno, yo puedo simpatizar y me puede gustar ese equipo de fútbol y puedo tener mis razones, pero eso no implica que no pueda desplegarme a mí misma dentro de ese, y pueda a lo mejor mirar un partido y pueda decir, la verdad que mi equipo jugó mal hoy, y realmente no están jugando a nada, qué sé yo. Puedo decir eso, ¿no? Porque puedo tener un... Claro, profe, ¿no? Perdón. Sí. Sería como que acepta las consecuencias, por así decirlo. No sé por qué decir las consecuencias. O sea, acepta como el error, que digamos. Acepta que el error, ¿por qué se acepta el error? Se acepta porque se tiene conciencia de alguna forma que ese partido político, equipo de fútbol, religión, lo que sea, no es sin falla, ¿no? Sería que el primero piensa por el otro, o sea que
todo lo que se le inculca viene de la otra persona. Y en el segundo viene que pertenece a esa, ¿cómo decirlo? Vamos a ponerle a ese partido, pero tiene su propio pensamiento también. O sea que no se lleva de que está todo impuesto por ese líder, sino que él también tiene sus propias ideas por sí solo. Es decir, tiene puede dentro de esa idea que propone X partido político, religión, lo que sea, puede desplegar también su particularidad, ¿no? Pero la diferencia también fundamental está en que la primera posición, esto que está alienado en el otro, es decir, en la idea de otros, es el hecho de que piensa que esa ideología es un saber absoluto, un saber sin falla, un saber totalizador. Eso es lo que también importa acá cuando ustedes hagan sus apuntes, ¿no? Ese es el fundamento, podríamos decir, ¿no? Mientras que en la otra, en la segunda, se puede uno estar, como dice ahí, uno se siente parte y se identifica con... Chicos, ¿hay alguien que tiene el... Apagan los micrófonos. Sí, es alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha con mucho ruido. Entonces, en cambio el segundo puede identificarse con ese conjunto de ideas, pero a su vez advierte que ese conjunto de ideas no es totalizador, es decir, que tiene fallas, podríamos decir. Por eso fíjense que dice no obtura. La palabra obturar significa no cierra, ¿no? Eso significa obturar. No cierra, no tapa el despliegue del propio pensamiento. Pero el fundamento es este, ¿no? Advierto de que si soy simpatizante de esa idea o de esas ideas, pero a su vez sé que esas ideas no son la única manera de poder pensar la realidad, porque esas ideas también tienen fallas. Entonces, quizá también es el fundamento de uno y de otro. Sí, no sé si alguien iba a decir algo. ¿Se ve, chicos, entonces la diferencia? Sí, profe. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles serían estos ideales que, como dice la autora, nos propone la sociedad actual, ¿no? Entonces, el primero que ella enuncia son, no sé si ustedes tienen el texto ahí frente a ustedes, pero los primeros que ella enuncia son los que denomina los ideales ligados al consumo. Sí, escucho. No, sí que me estoy guiando por el texto, profe. Ah, perfecto. Si lo tienen ahí, entonces dice los ideales ligados al consumo, ¿no? Esto, ahí yo les puse una imagen que puede a lo mejor reflejar algo de esto que dice la autora, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Todos pueden ver la imagen? Sí, profe. ¿Qué es lo que pueden advertir en esa imagen? Nada, todo lo que nos gusta por ahí, prácticamente. Sí, pero ahí está bueno eso que dijiste, todo lo que nos gusta. Pero la alimentación. está bien, pero teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, que algo nos guste, ¿significa que estemos alienados a eso? O podemos decir, bueno, nos puede gustar, pero tener en la segunda posición. Bueno, me puede gustar, pero eso no significa que piense que la vida está en la cerveza o en la tecnología o lo que sea, ¿no? Sí, yo iba a decir eso, pero no sabía si estaba bien. Claro, acá podríamos decir, bueno, todos consumimos, porque ¿no? Nadie puede decir... La vida no es... ¿Cómo? No es así la vida tampoco.
que la vida no es así, todo cerveza, todo televisión, vagancia, Pero para lo que me algunos, transmite la creo que foto. algunos están en esa situación, ¿no? A veces Sí, en porque están en una posición alienante, podríamos decir, cómoda. alienada, ¿no? Como fuera de sí, ¿no? Fíjese que lo que refleja acá esta imagen es un señor que está como si fuese un control remoto, ¿no? Pero está como agarrado por todas estas cosas que aparecen allí, ¿no? Por el consumo. Entonces la autora dice, bueno, hay un mandato social. O sea que estaría alienado al consumo. En este caso, claro, es decir, en este caso la imagen, ¿no? Pero lo que la autora dice es, bueno, se nos impone los ideales ligados al consumo. Podemos tener las dos posiciones que decía, es decir, podemos tener una u otra posición, como decíamos. Está quienes podemos decir, bueno, yo me doy cuenta de que me proponen que si consumo voy a ser feliz. Me estoy dando cuenta de eso. Por eso vieron que dice, inducen a homologar satisfacción con consumo. Es decir, lo que nos está diciendo es, bueno, para poder ser feliz tenés que consumir. Eso es lo que nos imponen desde, podemos decir, bueno, los distintos medios de comunicación social. ¿Se recuerdan que también les decía? Pero a su vez, sí, es como usted dice, eso hace que, como lo dijo antes, que el consumo te hace poner feliz. Claro, pero a su vez también yo Pero no es así. puedo A su pensar, vez te exacto, hunde. puedo pensar de que en realidad ciertas cosas, de a lo mejor de las que están acá, que me pueden gustar, pero que hay cosas también, otras cosas en la vida que me pueden gustar, que no voy a vivir para tomar cerveza o no voy a vivir para las redes sociales, sino que puedo también tener otras satisfacciones y que no todo pasa por el consumo. O sea, ahí tendríamos... Otras satisfacciones positivas. Exacto, fíjense que podríamos decir, en la imagen esta que está en la diapositiva, Después me termino señor, sacando un don en el examen, pero bueno, no importa. este señor está dentro de la primera posición, de lo que decíamos Sí. anteriormente, ¿no? Alienado. Pero se puede tener otra posición, es decir, puedo advertir de que en realidad me están diciendo que si tengo tal cosa voy a ser feliz y me doy cuenta que en realidad no es así. Que la felicidad a lo mejor pasa por algunas otras cosas que yo puedo elegir sin necesidad que sea específicamente esto que se me propone, ¿no? Por eso, fíjense que ahí yo les puse 3 puntitos, ¿no? Que por supuesto los saqué del texto. Dice, estos ideales inducen a homologar satisfacción con consumo, como si fuese el único modo de satisfacción al cual uno puede llegar. Sí. Después dice ideales ligados al hedonista, o ideales hedonistas, es decir, hedonista, la palabra hedoné significa placer. O sea, ideales que están ligados a la cuestión del placer. Y uno dice que el placer está mal, indudablemente que no. Pero, como también decíamos anteriormente, muchas veces tenemos que hacer ciertas renuncias a ciertas cuestiones placenteras para poder alcanzar algunos objetivos. Y que esos objetivos después nos van a dar cierta satisfacción, ¿no? Esto que poníamos el ejemplo, ¿no? Profe. Sí. Me dice José Oviedo que se le cayó internet. Bueno. Que le avisara. Gracias. No de nada. Entonces, esto que decíamos, ¿no? A lo mejor no me da tanto placer levantarme a la mañana para conectarme a la clase. Pero lo hago porque sé que eso... Es una obligación. Bueno, la obligación, quizás puedo entender mejor la clase y después eso me va a permitir poder hacer mejor el parcial y eso me va a permitir aprobar la materia, ¿no? Entonces hago un cierto recorte al placer de seguir durmiendo para poder elegir algunos otros objetivos. Ahora, lo que dice la autora es que parece que lo que nos impone la sociedad es que todo tiene que ser placentero, ¿no? Que no hay lugar
para el esfuerzo, supónganse. Y después vieron que dice, bueno, ahí yo les ponía, este mandato se impone desde los medios de comunicación social, ¿no? Porque, es decir, desde la publicidad. Acá entrarían todo lo que son también las redes sociales. Vieron que a veces también se dice como si se impone de que la felicidad está en el tener, ¿no? Y no en el ser. Bien, entonces este sería uno de los ideales. Ahí, ¿les queda claro, chicos? Sí, hasta ahora sí, haga el examen así, profe, por favor. Sin dibujitos. ¿Sin dibujitos? Sin dibujitos. Bueno, pero fíjese que ahí ese dibujito se podría poner Ese sí, en el ese examen. sí lo interpreté. Me recuesta un montón. Bueno, el segundo de los ideales que aparece acá, dice los ideales ligados al aquí y ahora. Y ahora. Y ahí la imagen que yo les ponía es el famoso todo ya. Acá en el texto dice, estos ideales tienen que ver con la temporalidad, ¿no? Con la cuestión temporal. En la modernidad, la cultura moderna, lo que instaba de alguna forma era el tiempo futuro. Es decir, se enseñaba a los padres en las escuelas, etcétera, que había que sacrificar de alguna manera el presente, porque si uno sacrificaba ciertas cosas del presente, iba a lograr ciertos objetivos en el futuro, ¿no? Es decir, que eso era un poco lo que aparecía en la época moderna, ¿no? De cuando hace mucho tiempo yo iba a la escuela, cuando iba a la escuela primaria, estaba, por ejemplo, el Día del Ahorro, cosa que ahora no podríamos hacer, ¿no? Pero estaba el Día del Ahorro, entonces desde la escuela nos estimulaban a ahorrar. Entonces hacíamos se compraba, no sé si alguna vez le habrán contado a alguno de sus abuelos, se compraban como unas estampillas. Entonces uno llevaba, vieron que a veces lleva dinero para comprar algo en el kiosco, en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces compraba una cosa, pero se guardaba a lo mejor algunas moneditas, compraba unas estampillas, esas estampillas después se pegaban como en un boletín, y después, por supuesto, esas estampillas tenían un valor, ¿no? Y entonces después uno la iba al correo y las ahorraba en una libreta de ahorro. Y después uno podría ir al correo y sacar ese dinero que ahorró. Y se hacía mucha difusión de eso, ¿no? De decir, bueno, hay que ahorrar porque si sacrificamos algo del presente vamos a tener algunas cosas en el futuro. Es decir, que esa cultura hacía mucho hincapié en el futuro y el presente parece que nada podía ser de placentero. En cambio, en la actualidad, dicen las autoras, es distinto, ¿no? Se hace mucho hincapié en el presente y después el futuro se verá. Lo importante es lo que tengo aquí ahora, lo que puedo obtener ahora, y por lo tanto ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Por eso fíjense, dice, se estimula un presente a la vez fugaz y eterno, ¿no? Por eso todo lo quiero ahora, ya. La cultura de lo efímero, al descarte de lo pasado y a la indiferencia en relación al futuro. Y esta cultura de lo efímero se traslada a los vínculos, ¿no? Es decir, que los vínculos hoy, dicen las autoras, y ahora les pregunto a ustedes, los vínculos, cualquier tipo de vínculo está hablando, ¿no? De amistad, de pareja, son pasajeros. Bueno, lo que podamos hacer hoy, y bueno, mañana veremos, ¿no? Porque el compromiso es demasiado pesado. Comprometerme es demasiado pesado. Entonces, las cuestiones tienen que ser muy lábiles. Nos vemos hoy, mañana veremos qué pasa, ¿no? Entonces, esto de lo efímero, del todo ya, ¿no? Vieron que en las publicidades aparece compre ya,
haga su pedido ahora ya, que se lo traen inmediatamente. Hay Llame ya. Llame ya, exacto. Vieron que hay publicidades que dice, bueno, con la aplicación pedís un determinado producto, vos lo pedís y apenas lo pediste, te tocan en la publicidad, por supuesto, ¿no? Apenas lo pediste, te tocan el timbre y viene el cadete y te lo trae, como si no hubiese un tiempo de espera entre eso que yo pedí y a su vez lo que la persona que me lo tiene que traer, siempre hay un proceso, ¿no? Entre el pedido, la persona que tiene que producir ese pedido, la persona que me tiene que traer el pedido, todo eso lleva un tiempo, pero nos hacen la ilusión de que si apretamos un botoncito, esto aparece ya, sin tiempo de espera, ¿no? Entonces, esto es un poco estos ideales ligados al aquí y ahora. Y ahora le pregunto, esto que dicen las autoras, lo efímero se traslada a los vínculos. ¿Qué les parece a ustedes? Primero, ¿saben lo que es efímero? ¿Alguno sabe? ¿Algún sinónimo? ¿Algo pasajero, profe? Eso, muy bien. Algo pasajero, ¿no? Algo que no tiene consistencia, ¿no? Que dura poco, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿les parece que hoy en día los vínculos también son así? Algunos sí, profe. Ajá. Vieron que inclusive hoy en día hay hasta, hace bastante ya, ¿no? No es que es ahora, ciertas aplicaciones con las cuales uno puede buscar parejas, ¿no? Y va como descartando, va tomando esto, lo otro, y a lo mejor dice, bueno, vamos a ver de qué sucede, pero muchas veces se vive en esta cuestión, bueno, es para hoy, ¿no? No me interesa algo para el futuro. Y a su vez, como todo vínculo, yo siempre digo, todo encuentro implica desencuentros, al primer desencuentro, bueno, ya está, ¿no? Entonces, a veces no querer encontrarse con la dificultad que supone la construcción de un vínculo. Que la construcción de un vínculo siempre supone tiempo, ¿no? Y supone esto que decíamos, desencuentros, malentendidos, etcétera, ¿no? Bien, entonces este sería el otro ideal. El tercero que aparece allí, la autora dice, los ideales de la levedad, ¿no? Y primero les pregunto, ¿qué es algo leve? O con qué si quieren un antónimo, ¿con qué lo oponen? Algo leve. No sé, ya vieron que a veces, no sé, en un tiempo, ahora no lo escucho tanto, a veces se saludaban las personas y le decía, bueno, que te sea leve. ¿Saben lo que significa? A que el día no sea, al saludo que usted dio, que el día no te sea pesado. Eso, muy bien. Entonces, si la expresión es, no sé si se dice ahora, hace mucho que no la escucho, pero entonces, ¿qué significa leve? Como la tranquilidad. Podría ser, pero que si el día, si ella decía el día no sea tan pesado, ¿qué sería lo contrario a pesado? Que sea liviano. Eso, exactamente, que sea liviano. Leve es una cosa liviana, ligera, se podría decir, ¿no? Entonces, bastante ligado a lo que decíamos anteriormente, esto de que todo es ahora, todo es efímero, también hay ciertos ideales que están ligados a que todo sea ligero, ¿no? Que no sea pesado. Porque si algo es más comprometido, ese compromiso se lo asocia a algo pesado. Entonces,
ahí yo le saqué 3 puntitos, ¿no? Dice, levedad que intenta eludir, ahí me faltó la L, fue un error mío, eludir. Levedad que intenta eludir cualquier riesgo de apasionamiento y esquiva las profundidades en aras al culto de la imagen y a la superficie. Entonces, dice, bueno, que sea liviano y tratemos de ir por el camino que implique esa ligereza. Eso más superficial se podría decir. Por eso dice, en aras al culto de la imagen y la superficie. La imagen es lo que se muestra. Entonces mostremos algo, no importa lo que somos, sino como fachadas. Y esto implica, bueno, vínculos más superficiales, sin este compromiso que decíamos, y también las autoras dicen un neo-narcisismo. Neo significa nuevo, narcisismo, en este caso está tomado como una apuesta al propio yo sin poder salirse de ese yo para poder hacer un registro que hay otros y que el otro supone una diferencia en relación a mí. Entonces es un culto a uno mismo. Lo que sienta el otro no importa demasiado. Lo que interesa es cómo se satisface a ese propio yo. Por eso habla de la levedad, porque el compromiso implica siempre un respeto al otro, un registro de lo que al otro también desea, no solamente mi propio deseo. Por eso dice, bueno, hay algo de estos ideales que están como instalados y que muchas veces hay personas que están de alguna forma alienadas, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? Díganme si hay alguna duda, algo que no se entienda. Te consulto, profe. Sí. ¿Esta clase la sube después? Sí, la estoy grabando. Entonces, Listo, gracias. No, de nada. ¿Está, chicos, entonces se ve? O sea, profe, que lo leve en la en la levedad es como que no quiere satisfacer esos ideales. No, la levedad sería que la persona se posiciona en relación a la vida en general, como que todas las cosas tienen que ser superficiales, ligeras, que no le pidan nada que implique algo de esfuerzo, ¿no? Que no le pidan nada de compromiso, porque el compromiso supone algo más profundo. Por eso dice, y que también el compromiso, como dice ahí, la levedad, cuando algo es superficial, no implica ningún riesgo de mi parte, ¿no? Porque bueno, me conecto con esa persona y listo. Ahora, cuando supone un compromiso con el trabajo, con las parejas, etc., eso supone un cierto riesgo, ¿no? Porque el riesgo implica que esto que también hablaba Freud, ¿no? Ciertos malestares, ciertos malentendidos, así como también momentos lindos, ¿no? Pero cuando uno se compromete con algo, ciertamente que es el riesgo, ¿no? De que a lo mejor con eso que se comprometió puede tener ciertos dolores. O sea, a eso se refiere con los ideales de la levedad, ¿no? Como que hay una propuesta de existir en forma superficial, solamente mostrando una imagen, no lo que soy, solamente teniendo vínculos efímeros. No sé si fui clara en la pregunta que me hiciste. Sí. Bien. Fíjense que están todos relacionados, chicos, los ideales, ¿no? Porque
decíamos, la anterior era el tiempo presente es efímero, por lo tanto supone también una propuesta de levedad, ¿no? Y la que viene también está relacionada, ¿no? Dice, ideales ligado al mundo de la imagen. Y acá, díganme ustedes, a ver, los que leyeron, los que pudieron hacer una pequeña leída, o si no, en general, ¿qué deducen? ¿Qué podrá ser un ideal ligado al mundo de la imagen? ¿Se les ocurre algo? La búsqueda de un modelo estético, digamos. Bien, que ese modelo estético, ¿de dónde proviene? Esa búsqueda de ese modelo estético corporal, estamos hablando, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene? ¿Quiénes son los que proponen determinados modos del cuerpo como sinónimo de belleza? Los medios de comunicación. Exacto. Marketing. Las redes sociales, es decir, de todo lo que vieron, por eso dice ideal ligado al mundo de la imagen, como si nosotros, los seres humanos, fuéramos solamente imagen. Y la misma cultura en sí te impone. sí, también. exacto, exactamente, ¿no? Y a su vez va a estar, este ideal tiene que ver con el que viene, que dice, es un ideal. Si ustedes se ponen a pensar, fíjense que el ideal de la imagen corporal es la imagen de juventud, ¿no? Siempre hay que parecer joven. Y entonces, piensen, por ejemplo, cuántas, sobre todo para las mujeres, cuántas cremas anti-age, ¿no? Vieron que hay muchísimas cremas anti-age, ¿no? Que significa algo realmente paradójico, ¿no? Sería anti-edad. Así que si vos te pones esa crema, cronológicamente vas a tener, no sé, 50 años, pero la crema te va a hacer aparecer como si tuvieras 25. Y entonces, es decir, bueno, ¿por qué? Porque pareciera como que la imagen tiene que ser una imagen siempre joven. Y tiene que ver con esos modelos hegemónicos corporales de una eterna juventud. Y después, bueno, pueden pensar algunos otros ejemplos, ¿no? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Abundan más en las redes sociales todos esos temas también. Ajá, bien, y a ver cómo lo... Más que en la televisión. Sí, yo digo la televisión porque soy de la generación donde lo que más apareciera en la televisión. Hoy podríamos decir son las redes sociales, ya hoy la televisión casi... Las redes sociales te operaciones muestran el... Sí, alguien dijo algo y no alcancé a Las escuchar. operaciones estéticas, por Claro, ejemplo, liposucción, lifting. Exacto. Sí. Exactamente, ¿no? Que eso tiene que ver con ese ideal que les decía que viene después, pero ustedes piensen que las operaciones, a lo mejor por ahí lo han leído, las operaciones estéticas surgieron a partir de este ideal de la imagen, pero tienen un origen anterior que en realidad eran operaciones de reparación, ¿no? Lo primero que apareció en las ciencias médicas fueron las operaciones de reparación y surgieron a partir de las heridas que dejaban las guerras, ¿no? Es decir, la gente venía de la guerra, venía con ciertas heridas y se reparaba el cuerpo, ¿no? De las heridas, de las lesiones. Entonces,
aparece estas instrumentaciones quirúrgicas. Y después, bueno, como toda investigación, empieza a aparecer como un modo como un modo estético, ¿no? Como un segundo momento, ya en lugar de ser de reparación, aparecen como algo estético, es decir, gente que no tiene heridas de guerra, sino que le interesa hacer ciertas modificaciones en su imagen. Entonces Para verse mejor. Claro, empiezan las operaciones de nariz, por ejemplo, porque hegemónicamente se decía, esto te estoy hablando de mi época, cuando yo era adolescente se decía que el ideal de la nariz era la nariz repingada, ¿no? Entonces había cirugía para gente que se hacía, esto se todo para las que, por supuesto que era un solo modelo, entonces se iban y se hacían la nariz de ese modo, ¿no? Se operaban, fíjese, se sometían a una intervención quirúrgica, que siempre tiene su riesgo, solamente por una cuestión de estética que se imponía desde los medios de comunicación. La nariz bella es No me acuerdo bien si es en China o en Japón o en Corea del Sur. Bueno, en uno de esos lugares por ahí. Asiáticos. Sí, asiáticos. Las chicas de 15 años, como regalos de cumpleaños, no piden un regalo, un auto, sino que piden ir a hacerse una operación estética en el rostro o aplicarse implantes mamarios, esas cosas. Sí, y eso que vos decís, no solamente pasa en los países asiáticos, ¿no? También acá en Occidente han aparecido, ahora no tanto, pero hubo un tiempo que aparecía esto, ¿no? Y fíjese también esto que vos decís, implante mamario en un adolescente de 15 años que todavía se está desarrollando, ¿no? Eso también para poder pensarlo desde el ámbito de la salud, ¿no? Yo pensé que ibas a traer el ejemplo que también con el modelo hegemónico de Occidente, muchas mujeres, o varones también, se operaban los ojos, vieron que Sí, la ese gente también lo tiene como los escuché. párpados caídos. Si lo comparamos con nosotros, no es que los párpados estén caídos, es su modo genético, ¿no? Entonces las modelos se hacían una operación para levantarse los párpados y hacía parecer como occidentales. Profe, y está, no de ahora, sino que hace mucho tiempo, el pie de loto, que las mujeres para que se creían hermosas, haciéndose el pie más chiquito, vendándoselos todo. Y pasaban por grandes sufrimientos, ¿no? Porque tenían que ponerse algunas como unas prótesis para que el pie se achicara, para que no creciera, ¿no? Porque era el modelo de mujer bella. Se los vendaban. Sí, exactamente. Y eso llevaba la consecuencia de que al día de mañana no caminaran. Pero piensen hoy también, chicos y chicas, los modelos femeninos y también masculinos, ¿no? Porque también cada vez más aparecen ciertas presiones sobre lo masculino, cosas que antes eran más sobre lo femenino. Por ejemplo, las mujeres con una extrema delgadez, ¿no? Que algunas hasta desplegando o desarrollando algunas anorexias, por ejemplo, ¿no? Eso se ve. Entonces, ¿qué es lo que se muestra? El cuerpo que se muestra, a lo cual aparece publicitado determinados tipos de marcas con la ropa, es ese modelo de belleza, ¿no? Es bella la mujer que tiene esas características. Hoy justo leía una nota en el diario Página 12, donde una actriz, no recuerdo, pero es una actriz bastante conocida norteamericana, hace una crisis, ella tiene 53, ahí en la noticia decía, ¿no? Y bueno, cuando era jovencita, aparecían las películas, etcétera, ¿no? Con otro tipo de corporeidad,
Y entonces ella hace una crítica, dice algo así como, bueno, ¿qué pasa? Dice, ahora que tengo más edad ya me descartan porque no llego a ese cuerpo hegemónico que se impone. Y otras actrices también se habían asociado a esa crítica que ella hace, ¿no? Del mundo del cine. Como que las mujeres se van descartando en la medida que van envejeciendo, porque ya no son para publicitar o para publicitar estos ideales. No importa si son buenas actrices, por ahí es preferible poner a alguien que no es una buena actriz, pero que tiene un modelo de cuerpo hegemónico. Y lo mismo podríamos decir con los varones, ¿no? Lo que pasa es que a veces la presión para el varón es menor que para la mujer, ¿no? En cuanto a esta cuestión corporal. Pero, profe, me parece que en ese sentido todo tiene un ideal, es decir, como plantado. Lo ideal es que vos tengas tu casa, tu auto nuevo, tus vacaciones, tu trabajo bien estable. Son todos ideales si nos ponemos a pensar, me parece, ¿no? Pero retomamos lo que dije al principio, entonces, Gabriel. ¿Gabriel es que está hablando? Sí, profe. Ah, perdón, porque yo no los veo, pero la voz, reconocí la voz. Volvemos de nuevo a lo que decíamos al principio, Gabriel. Los ideales están siempre. La cuestión es la posición que uno tiene ante esos ideales. Siempre vamos a tener ideales. No hay modo de no tener ideales porque nuestra estructura psíquica, donde está, recuerdan, el yo, el ello y el super yo internaliza ideales, que es lo que se llama el ideal del yo. Entonces, ideales vamos a tener siempre. La cultura siempre va a imponer ideales. La cuestión es de qué manera nosotros nos posicionamos ante esos ideales. Esto que decía esta actriz, dice, bueno, imponen un ideal de la imagen, imponen un ideal ligado a la juventud, como único modo de pensar la vida, ¿no? Y entonces ella lo critica. Inclusive ella dice, en algún tiempo yo me hice alguna cirugía y me di cuenta ahora de que no va por ahí la cuestión. Es decir, algo así como si dijese, en algún tiempo yo estuve alienada en esos ideales, pero ahora salí de la alienación para poder posicionarme desde otro lugar. Entonces sí, siempre vamos a tener ideales. La cuestión es cómo estamos posicionados ante los ideales. Eso es lo Claro, que planteo. ¿Quién soy yo ante esos ideales? Claro. ¿De dónde me...? Sí, y a entiendo. su vez, esto que vos decías, siempre hay ideales que son, que tienen mayor fuerza o mayor preponderancia. Y muchas veces hay muchas personas que eligen otro tipo de ideales que quizás no están implementados con fuerza. Al contrario, muchas veces se lo ve como negativo. ¿No? En esto que me traigo lo que se decía hoy, vieron que, por ejemplo, a los jóvenes se le impone el ideal que para divertirse hay que estar por los excesos, ¿no? Beber mucho alcohol, a veces drogas, etc. Si no hay eso, no hay diversión. Eso es lo que se le impone. Fíjense en todas las publicidades de cerveza, lo que sea, siempre pareciera como que fueran los excesos, ¿no? Entonces, hay quienes están alienados y dicen, bueno, sin eso no hay diversión, y hay quienes, otros jóvenes, que se divierten, pero sin necesidad de estar en los excesos. Y muchas veces a esos jóvenes se los ve mal, se los ve en forma negativa, ¿no? Porque le dice, ¿cómo vos te vas a poder divertirte si no haces excesos? Entonces están aquellos que se alienan al ideal y están aquellos que pueden divertirse, quizás tomando algo que les gusta, pero no ir al exceso. Después tenemos los grandes accidentes que tenemos y las vidas de jóvenes que se pierden, ¿no? Porque esto que les decía, el que está alienado a esta propuesta del discurso
de un discurso ideológico, que sería absoluto, el único modo de divertirse son los excesos, el que está alienado de eso no ve que detrás o por debajo hay quienes construyeron ese ideal para beneficiarse. Los que se benefician, indudablemente, son los que venden esos productos, ¿no? Entonces ahí también entra el control, profe, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que el control está indudablemente, debe estar. La cuestión es de qué manera ayudamos a los más jóvenes, desde la educación, por ejemplo, de los padres, de las educaciones formales, a pensar esos ideales y a ubicarse en esta posición que decíamos, que implica no alienarse a ellos. Pero para eso, ¿se acuerdan que decíamos? Bueno, el que está alienado incorpora esos ideales y no puede hacer ese ejercicio de reflexión. Ese ejercicio, ese espacio para la reflexión se puede hacer en la escuela, en distintos lugares, como para que los jóvenes dicen, bueno, podemos posicionarnos desde una manera donde sabemos que el único modo de diversión no son los excesos, que también podemos divertirnos con otros matices. Pero para eso es necesario que haya algún espacio de reflexión. Chicos, entonces los ideales ligados a la juventud tienen que ver con esto que ya algo dijimos. Dice, bueno, exaltación de los valores juveniles, el transcurso temporal como tránsito inevitable hacia la vejez y la muerte es denegado, ¿no? Esperen que voy a ocultar esto para que se vea bien. Ahí está. Es denegado en la exaltación de una temporalidad detenida, ¿no? Ahí yo le puse una diapositiva que dice adultescencia. No sé si alguna vez lo escucharon, ¿no? El concepto. No. El concepto significa los adultos que viven con una posición adolescente, ¿no? Por eso está como que la palabra articula el adulto y la adolescencia, ¿no? Es decir, en lugar de posicionarse como adultos, viven como si fuesen adolescentes. ¿Por qué? Porque están alienados a este ideal que siempre hay que ser joven. Algunos le llaman el síndrome de Peter Pan. Eso, profe, pero esto va a lo, ¿cómo decirlo? ¿A lo estético o también incluye a lo... No me va a salir la palabra. Como el pensamiento de cada uno. No, en realidad incluye mucho más que lo estético, incluye lo estético, pero también porque es una posición, ¿no? El pensamiento, la manera de vivir, Claro. Que no toma a lo mejor lo que significa ser un adulto, que implica ciertos compromisos, etc. Claro, como que no quieren tener compromiso a los adultos y quieren seguir en la joda, vamos a Claro, decir. exactamente. En otras palabras, perdón la palabra, pende viejo. Sí, por ahí puede ser. Lo que pasa es que el concepto de pende viejo es más, quizás tiene que ver más con otra cosa, ¿no? Por ahí más, a lo mejor con esto del deseo sexual, a lo mejor o algo así, ¿no? Al menos cuando surgió la palabra. Acá es una cuestión más integral, ¿no? Como si una posición ante la vida, ¿no? En todos los ámbitos, afectivo, Sí. trabajo, etcétera, ¿no? Pero, profe, ahí con lo que estamos hablando, ¿no también entramos en una estructura marcada No, por perdón, un sistema? no te alcancé a escuchar, no te entendí Con mejor. con lo que estamos hablando, de esto, ¿no? De que quedan como en una aplicación de pensamiento adolescente, con un modo de actuar, un pensamiento como que queda en una época y como que no reconoce la edad que tiene y esas ciertas cosas que tiene que hacer una persona adulta, también hay como entrar en una zona demarcada de estructura que si tenés esta edad debería también ser así. No es muy estructurado, ¿no?
No, porque No sé. es decir, que cada época evolutiva, podríamos decir, de madurez, implica que uno vaya teniendo un posicionamiento en relación al trabajo, al estudio, etcétera, ¿no? Entonces, el pensamiento indudablemente también va generando reflexiones, va generando otras cosas. Entonces, por eso este adultecente sería, por ejemplo, este adultecente sería cronológicamente está en una edad adulta, pero psicológicamente vive como si fuese un adolescente. La cuestión es que esa vivencia de como un adolescente es porque hay un mandato de que no tenemos que crecer, sería, ¿no? Sería algo así como si uno dijese, un adolescente se comporta como un niño. Como que quiere evitar las responsabilidades de un adulto. Por un lado, es exacto, y quiere evitar envejecer, quiere evitar algunas cosas, ¿no? Y bueno, la vida supone también ciertos cambios de posiciones. Un adolescente... Hay mucha gente que por ahí no acepta la edad que tiene, pero a su vez, como que trata de mantener, o sea, que se siente con el espíritu joven. Bueno, pero eso es otra cosa. Otra cosa que uno dice, bueno, pero acá son posiciones psicológicas, posiciones ante la vida en general, ¿no? Distinto decir, bueno, yo puedo, si alguien puede tener 70 años, puede tener, qué sé yo, salir a correr, no sé, sentirse con un espíritu joven, pero Claro. con ciertos compromisos que tienen que ver con eso. Yo les decía, supónganse, ¿qué diríamos si un adolescente vive como un niño? Ciertamente vamos a decir, ¿qué está pasando? Que este adolescente se comporta como si fuese un niño, ¿no? Indudablemente No está hay normal. algo de la posición adolescente que es diferente a la posición de niño. No tiene que Pero, ver o sea, con profe, también los mismos compromisos, según la edad, te lo está imponiendo la misma cultura. Porque Sí, no hay está algo- nada escrito de que según la edad tenés que hacer de tal forma. Hay Te lo algo está del imponiendo orden, la misma hay cultura. algo del orden cultural, pero también hay algo del orden psicológico. Están articuladas las dos cosas, ¿no? Que la madurez implica también este recorrido que uno va haciendo en la vida. Porque si no, se imaginan que, vuelvo de nuevo, ¿qué dirían ustedes si todos los adolescentes se comportaran, que ningún adolescente asumiera que es adolescente y hiciera las mismas cosas que un niño? Probablemente diríamos, más allá de que la cultura le propone ciertas cosas de lo que significa estar en la adolescencia, también hay una cuestión psicológica que implica posicionarse, Asumir la responsabilidad en claro, cada, de cada etapa, y que tiene que ver de cada etapa. ciertamente con lo cultural, porque también hay ciertas expectativas con Sí. respecto a lo cultural, pero también con lo psicológico, ¿no? Sí. Lo psicológico sería porque, O sea, que en cada etapa tiene que ir respetando, o desde sea, que lo vos que te es estás criando, o sea, la como que te están responsabilidad. diciendo, tenés que hacer la primaria, tenés que hacer la secundaria, tenés que ir a trabajar, tenés que estudiar para poder conseguir trabajo. O sea, como que desde que nacés, como que ya te están diciendo lo que tenés que hacer. Sí. No es que vos haces tus propios pensamientos. No, bueno, pero ya te están imponiendo a esa cultura. No, bueno, pero Te están dando una educación. A ver, así como lo planteaste vos, es como que siempre estaríamos alienados. Indudablemente que hay algo del orden del educativo de nuestros padres que nos van diciendo, bueno, Claro. Si sos niño... Pero después pero a su uno vez, tomarlo, digo esta cosa, pero a su vez, el hecho de que se me imponga, bueno, tengo que hacer la secundaria, etcétera, que es un bien, ¿no? Porque si no haríamos todo eso, no sé, es un bien para nosotros, pero a su vez... No, yo no lo veo desde el punto de vista de imponer, es más bien educar, o sea, los padres educan a sus hijos. En la educación siempre hay algo de imposición, porque uno cuando es chico no puede elegir tanto, elige algunas cosas. Hay algo de ese orden de imposición, también, pero que supone un bien, porque supone que eso nos permite crecer. Si no tuviéramos eso no podríamos crecer. Pero a su vez también, quería decir esto,
en ese despliegue que nos van diciendo, podemos, como reitero de nuevo lo de la segunda posición, no estamos alienados a eso, sino que también podemos ir desplegando. Bueno, me mandan a la escuela, ¿no? Me dicen, me mandan cuando soy chica. Pero a su vez en la escuela yo puedo desarrollar la materia que me gusta, puedo jugar en el recreo como yo quiero, es decir, voy desplegando dentro de ese mandato mi propio deseo. Siempre hay una articulación, por eso digo, reitero, no es sin ideales que nosotros transitamos nuestra existencia. Siempre va a haber ideales. Y está bien que sea, porque los ideales, fíjense que los ideales es lo que nos impulsa a caminar, chicos. Si no tuviéramos ideales, no estaríamos andando por la vida deseando alguno de esos ideales. Y reitero esto que lo dije varias veces, la cuestión es qué posición tenemos ante esos ideales. Ese es el gran meollo de la cuestión. Perdón que hay alguien que quería hablar. Es para debatir lo lindo, profeto, porque la verdad que a mí me dispara el deber ser, ¿no? Como que todo lo que estamos planteando es de lo que debería ser. Y cuando alguien rompe esa norma o no se estructura a ciertas estructuras de pensamiento, estructuras de ideales, es como que desencaja el pendeviejo o todo lo que veníamos diciendo. A mí me dispara el deber ser con todo. Claro, pero siempre, Gabriel, siempre va a haber un deber ser, siempre, y está bien que sea, porque si nosotros no tuviéramos un deber ser, tampoco sabríamos hacia dónde vamos. Reitero otra vez, la cuestión es cómo nos posicionamos ante ese deber ser. Esa es la cuestión. Porque a nosotros, suponete, el deber ser es, no sé, estudiar o trabajar. Bueno, después, ¿qué estudio? ¿Lo que me dicen o lo que a mí me gusta? O sea, siempre, pero está bien que haya un deber ser. Por eso tenemos un super yo, ¿no? El super yo es lo que es el deber ser. Que de alguna forma es mandato. Pero la cuestión es esta que les decía, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Es decir, si ante ese deber ser estamos alienados, o también podemos proponer otro deber ser. Es decir, suponete que yo diga, como pasaba antes, ¿no? Para los jóvenes, generalmente había algo de, bueno, vos debés ser médico porque toda la familia somos médicos. Y por ahí aparecía un chico que decía, a mí no me gusta la medicina, yo quiero ser artista. Y entonces irrumpía ante ese deber ser. Pero fíjate vos que lo que irrumpe con otro, con su deseo, pero con un deseo en relación a algún ideal. Entonces siempre vamos a tener ciertos ideales. Y está bien que sea, porque si no tuviéramos ideales no podríamos caminar. ¿Vieron? Como decía Benedetti, dice, ¿para qué sirven las utopías? ¿No? Que en este caso serían los ideales. Decía, ¿para qué sirven las utopías? Y para seguir caminando, decía él. Porque cuando yo hago un paso, la utopía hace 3, decía él. Cuando yo hago 2 pasos, la utopía hace 4. Es decir, nunca la alcanzo. Pero la utopía me permite seguir caminando. Entonces siempre vamos a tener ese orden de los ideales. Y bueno, reitero. Salgo de la cuestión es cómo... Salgo de la clase. Sí, Romy. Sí, que comenzó la otra clase. Perdón, chicos. Tenemos la otra clase, profe. Sí, disculpen, yo no me di cuenta de la hora, perdón. Díganle a la profe que fue culpa mía. Chao, profe. Nos encontramos la próxima. Buen fin de... Nos vemos.